Espíritu Santo está aquí bendiciéndonos. Se hace presente en la reunión de los santos, gloria a su nombre. Vamos a decirle que Él merece la gloria y merece la honra. El único digno, dijo el profeta Juan, al único digno. Merece esa gloria. Aquí en esta noche y el Señor les bendiga de gran manera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos adorado a Dios. Hemos dado lo mejor de nosotros. Y viene un tiempo bien especial de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta noche es un culto bien especial porque no solamente, ¿verdad?, nos visitan los pastores, porque aparte de ellos
también está el pastor de los pastores, Amén. que se llama Jesús de Nazaret. Y verdad, y estamos muy contentos que los hermanos nos visiten, muy agradecidos, verdad, por sus consejos y todo lo que nos han, verdad, podido traer. Y en esta noche, aprovechando la oportunidad, también queremos, verdad, decirle a todos, verdad, porque a veces sentimos que esto nos ayuda a crecer, verdad, cuando pedimos perdón, cuando estamos dispuestos a humillarnos, verdad. Y Jesús lo demostró, Él se humilló a sí mismo, dice la palabra. Y aunque lo insultaban, aunque lo ofendían, Él perdonaba. Cuando lo clavaron en la cruz, les decía a los que lo clavaban: perdona a los padres, porque ellos no saben lo que están haciendo. A veces nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y ofendemos sin querer. Y en esta noche, aprovechando el tiempo, pido perdón en mi nombre y en el nombre de mi familia, de mi esposa. Si en algo hemos ofendido a alguien, que los perdone, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Quizás en algo hemos ofendido a alguien ¿verdad? Y está eso en el corazón, pero, ¿verdad? Queremos pedir perdón, ¿verdad? Primeramente a Dios y luego a ustedes como hermanos en Cristo Jesús. A todos mis hermanos, a todos los que están aquí, al más pequeño, al más grande, que los perdonen, ¿verdad? Y que los amemos unos a otros, como dice la palabra de Dios. Y así, gloria a Dios, estoy muy contento y agradecido con Dios, y me voy a gozar más en lo que viene. Amén, hermano. En este hermoso tiempo va a quedar nuestro hermano pastor Luis Flores, y esto me lo tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más en esta hora. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Perdonaron al hermano Alfredo. Amén. Decía el maestro del instituto que nos daba clase que cuando alguien le pide perdón, dígale: está perdonado. Aleluya. Sí, porque cuando oímos esas palabras, cuando estamos pidiendo perdón, es que somos sanados, ¿verdad? Pero cuando nos quedamos en silencio, no hay una respuesta. Amén. Y podemos decirle al hermano que lo perdonamos, ¿verdad? No tenemos nada en contra de él, pero lo perdonamos para que haya paz. Y el perdón está la paz. ¿Cuánto se goza? Gloria al Señor. Ha sido un punto de bendición la oración y la alabanza. Dios está aquí y el Espíritu Santo está aquí. Tiene mucho volumen este micrófono. Gloria a Dios. Y yo soy bien gritón, no quiero ensordecer a nadie. Gloria a Jesús. Y vamos a dar, hermano, la conclusión de estas enseñanzas que hemos tenido. El pastor Marcos está con nosotros aquí, la pastora, y ellos pudieron ver predicado, pero hemos considerado que han tenido una jornada bastante fuerte ellos. Amén. Y queremos también, llevarles un poco del trabajo que, podemos montarles encima a ellos. Aleluya. Pero no quisimos, por eso vamos a terminar estas enseñanzas. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y hemos hablado estos domingos atrás acerca de lo que fue, los comienzos de esta hermosa ceremonia o ordenanza, dónde nace esto. Y hablamos que nació allá en el capítulo 12 de Éxodos, en el desierto. Amén. Amén. En la primera que vimos lo que fue la Pascua. Y la Pascua, hermano, para el pueblo judío era algo bien importantísimo. Amén. De tal manera que Dios se los delega y les ordena, con ordenanzas firmes, que tenía que ser una fiesta solemne. Les dice así, ¿verdad? Y les dice que tienen que celebrarla cada año, y les da las formas y todo cómo lo iban a hacer. Y decíamos que el significado de esa Pascua representaba la liberación de ellos, de allá de Egipto, de aquel cordero que mataron. Yo no sé si usted ha leído la historia o se acuerda de la enseñanza, que sacaron la sangre para untarla en la puerta. Amén. ¿Verdad? Gloria al Señor, porque esa noche iba a pasar Jehová por ahí. Amén. Y iba a pasar no haciendo un tratado de paz con los egipcios, no. Iba a pasar haciéndole sentir que Él era el Dios Todopoderoso. Y que estaba dispuesto a liberar a su pueblo sin importar lo que fuera. Amén. Y Dios le dice al pueblo de Él, al pueblo de Israel, ¿verdad? No les digo a los egipcios, les digo al pueblo de Él, a los israelitas: maten un cordero y con la sangre unten el dintel de la puerta.
vea, allá en nuestro lenguaje salvadoreño, en las mochetas de las puertas, porque cuando yo pase y vea la sangre, yo voy a saber que ustedes están ahí. Vea, y esa sangre le permitió a los israelitas, gloria al Señor, conservar el primogénito de la familia, de cada uno, de cada familia israelita. Y en aquellos israelitas quizás que no quisieron obedecer y no echaron la sangre, es posible que el ángel de Dios entró ahí, ¿verdad? Y tuvieron que amanecer llorando, pero aquellos que se sometieron, esos fueron preservados. ¿Cuántos se gozan por eso? A esta situación que pasó en Egipto, Faraón dice al pueblo de Israel: váyanse, salgan de aquí. Y dice la Biblia que Dios les dio gracia para que lo despojaran. Cuando van por el desierto, Dios le dice a Moisés: hay que celebrar la Pascua. Amén. A los 14 días del mes de Abril, la Biblia dice que les dijo que iba a ser fiesta solemne a Jehová. Y a los 10 días iban a tomar el cordero. No quiero entretenerme mucho en esto. Y esto es lo que Jesús está celebrando con sus discípulos. Amén. Esta misma fiesta. De esto hablábamos. La cena del Señor celebrada por Jesucristo, o la Pascua transformada en cena. Amén. El cambio radical de lo que Dios viene haciendo. Vea, cuando Cristo aparece, vea, Él les dice a sus discípulos: busquen el lugar donde voy a comer la Pascua con ustedes. Amén. ¿Verdad? Y ahí toma forma. ¿Por qué? Porque ya aquella carne que están comiendo de aquel cordero, vea, que ha sido sacrificado para que Cristo coma la Pascua con sus discípulos, ahora Jesús les está diciendo a ellos: este no es el cordero que sacó a Egipto, que sacó a Israel de Egipto. Esta no es la sangre que untaron en los dinteles. Jesús les dice: tomad, esta es mi sangre. Amén. Que por vosotros ha sido derramada. Comer, este es mi cuerpo, que por vosotros ha sido partido. Gloria al Señor. Hacer esto en memoria de mí. Gloria a Dios. Hay un cambio radical. Gloria al Señor. Y la iglesia por todos los tiempos ha venido celebrando esta ordenanza de Jesucristo de la cadena. Porque a la iglesia ya no se le delegó la misma ordenanza que los judíos tienen, sino ahora para nosotros Cristo es nuestra Pascua. Amén. Amén. Y por eso tiene otro nombre: la cena del Señor, o como nosotros le decimos, la Santa Cena. Amén. Por eso usted ve esta mesa aquí, porque esta noche vamos a participar de este acto solemne, que tiene, hermano, grande bendición y grande enseñanza para nuestra vida. Es una conmemoración de nuestra liberación. Es una conmemoración en la cual, hermanos, nosotros debemos recordar todos los días de nuestra vida. Amén. Que por ese cordero que fue inmolado, que fue clavado en la cruz, ese cordero que Juan vio venir, ¿verdad?, cuando lo iba a bautizar, y que cuando lo ve, lo reconoce y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que el hermano Alfredo estaba diciendo ahorita, que cuando le estaban clavando los clavos, le decía al Padre: perdónales porque no saben lo que hacen. Sabe que es tipificado como un Cordero por eso, por su mansedumbre. Amén. Por su corazón lleno de amor. Jesús no había rebeldía en él ni rebelión. Amén. ¿Por qué? Porque estaba lleno de amor. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 53 dice en este capítulo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos, dice. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz, de la paz suya, de la paz mía, fue sobre él, y en su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él
y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Por la cárcel y por el juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la maldad de mi pueblo, dice, fue herido. Todo lo cargó Dios en él, en ese cordero que fue clavado. Pero me llama la atención que él dice, el profeta no abrió su boca, y cuando la abría para bendecir, cuando la abría para pedir perdón, para, aleluya, que Dios no encendiera su ira sobre el pueblo, porque él estaba muriendo por nosotros. Dale gloria a Dios esta noche, y siente el deseo de hacerlo. Aleluya, a él sea la gloria por todos los siglos. A su nombre. Alabado sea Dios. Qué lindo que cuando abriéramos nuestra boca fuera para eso, ¿verdad? Aleluya. Cuando alguien nos está haciendo daño, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que está haciendo. Gloria a Dios. Qué precioso fuera que nuestra boca siempre se abriera, hermanos, para proferir palabras buenas a nuestros hermanos. Aleluya. Debemos de aprender cada día de Jesucristo. Póngase de pie y abra la Biblia. Gloria al Señor. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Aleluya. en el capítulo 10 y el versículo 16 y 17. Aleluya. Santo. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 16 y 17. Yo quiero hablar esta noche bajo el tema la iglesia y la cena del Señor. Amén. 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 De eso quiero hablar. Hemos hablado de la Pascua judía, de la cena del Señor con sus discípulos, y hoy vamos a hablar en esta noche lo que es la cena en la iglesia del Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Y no vamos a tomar otro pasaje, sino el que el apóstol Pablo usa ya en una de las iglesias, que él había, gloria al Señor, trabajado con esa iglesia ahí en Corinto. Primera Corintios 10, cuando lo tenga, diga amén. Amén. Verso 16 y 17, leemos como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, en esta preciosa y bendecida noche, Dios mío santo, nos presentamos delante de tu presencia. Oh Dios eterno, después de darte nuestra alabanza, después de darte nuestra adoración, después de darte a ti, Dios mío, todo nuestro agradecimiento, de traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, de traer todo lo que traíamos para ti, Dios mío, ha llegado el momento, Señor, de oír tu palabra, y estamos con gozo, estamos con alegría, no tenemos temor, Dios mío, en nuestro corazón, porque hemos entendido que tú siempre, Dios mío, tienes pensamiento de paz, Señor, para con nosotros, para tu iglesia, para, Dios mío, aquellos que te aman, que han sido redimidos. Entendemos que tú amas, Señor, con amor eterno nuestra vida, de tal manera que no escatimaste ni a tu propio Hijo para rescatarnos, Señor. Y en esta noche queremos conmemorar bajo las ordenanzas de tu palabra, Dios mío de la gloria. Oh Dios Espíritu Santo, glorifícate en nuestra vida, que esta comunión, Dios mío, de la sangre, que esta comunión del cuerpo que vamos a tener hoy, Dios mío, de Jesucristo, Dios eterno, en señal de este jugo, en señal de este pan, Cristo de la gloria, sea, Dios mío, una conmemoración que pueda llevarnos a un ámbito del Espíritu en el cual podamos entender y adorarte con todo el corazón y entrar a tu presencia. Dios mío, valorar, Dios
Dios eterno, el precio de nuestra salvación, valorar aquel amor que fue derramado, entender, Dios mío santo, oh Dios eterno, con cuán grande amor descendiste para rescatarnos. Oh, mi alma te bendice, bendice tu iglesia esta noche, bendice mis hermanos, Señor, presentes, habla Espíritu Santo de Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Pongo mi vida en tus manos, usa mis labios como el canal, Dios eterno, para bendecir esta noche, y bendice mi vida como un necesitado tuyo. Señor, estoy con gozo, estoy alegre, Dios mío, de participar, oh Dios, en este ambiente espiritual, en este gozo, Dios mío, de la gloria, porque sé que hoy vamos a conmemorar y vamos a presenciar en nuestra mente que un día lo que vamos a hacer hoy lo haremos contigo en los cielos. Por promesa de tu palabra, no la volveré a comer hasta que la coma en el reino de mi Padre con vosotros. Oh, mi alma te bendice, Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendice tu iglesia en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Yo siento a Dios en este lugar. Gloria a Dios. Y es que cuando celebramos algo espiritual, algo establecido en su palabra, Dios está ahí. ¿Cuántos lo creen? Amén. No muchos lo creen, pero Dios está aquí. Yo no sé si sienten temor, pero yo quiero que usted se liberte para alabar a Dios esta noche. Hemos sido libres para alabanza de su nombre. Gloria al Señor, y lo que podía pasar ya pasó. Que Cristo fuera a la cruz por nosotros. Ahora usted y yo ya no vamos a ser crucificados. Al contrario, hay una promesa eterna. Vamos a ser transformados, dice la palabra de Dios. Amén. Transformados para encontrarnos con Jesús en las nubes. ¿Cuántos le están esperando? Aleluya. ¿Cuántos le están esperando, hermano? Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. La cena en la iglesia. Los discípulos se les encomendó esto, que ellos debían hacer esto, y cada vez que lo hicieran en memoria de Jesucristo. ¿Verdad? De su muerte, sepultura y de la resurrección. Amén. Porque este sacrificio vino a ser perfecto cuando estos tres acontecimientos sucedieron. Sí, amén. Amén. Cristo pudo haber sido crucificado y no hubiera podido salvar a nadie si los otros dos no hubieran sucedido. Alabado Dios. Por eso es que usted ve que en la religión hay gente que se deja crucificar, ¿verdad? Y vemos a personas que se clavan en la cruz y mueren ahí colgados. Pero esos sacrificios no pueden ayudar a nadie. Amén. No pueden tener un efecto como el que tuvo el sacrificio de Cristo, porque fue completo. Aleluya, amén. Amén. Aleluya. Muchísima gente visita la ciudad de Jerusalén porque ahí hay una tumba donde Jesús fue sepultado. Y hasta el día de hoy cuentan los que han ido que tiene un rótulo que dice que la tumba está vacía. Aleluya. Amén. Los romanos y los sacerdotes religiosos, cuando Jesús resucita, dijeron: alguien se lo robó, ¿verdad? Y persuadían a aquellos soldados que habían puesto ahí a cuidar la tumba, que dijeran que alguien había llegado y se lo había robado. Pero lo tremendo de esto es que si alguien se hubiera robado el cuerpo del maestro, aleluya, lo único que hubiera hecho era irlo a enterrar a otro lado. Amén. Pero cuando los seguidores de Cristo, aquellas mujeres fieles, llegan a la tumba de Jesús y aparece un personaje ahí, amén, vestido de blanco, y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Aleluya. Este hermano amado estaba dando muestras claras de que Jesús había resucitado. Y dice que les dijo: vayan y díganle a los
discípulos que vayan a Galilea, porque allí se encontrará con ellos. Amén, aleluya. Y muchos vieron a Jesús resucitar. Amén. Amén. Se apareció a sus discípulos, dice que entró sin que la puerta se abriera, Amén. como una evidencia clara. Ahí reprendió a aquel muchacho incrédulo, ¿verdad? Tomás. A Tomás. Amén. Y le dice, mira, aquí está el costado donde me rompieron con la lanza, mete tu dedo, porque yo soy. Aleluya. Amén. Porque hay gente incrédula que aunque vean la manifestación gloriosa, no quieren creer. Tomás era un seguidor de Cristo y había andado ahí viendo los milagros. No había entendido que Jesús era el Hijo de Dios. Gloria a ti. Amén. Y cuando le dieron la noticia, dice, yo no creo, hasta que le vea los agujeros en las manos y vea el costado. Por eso Jesús, como lo sabe todo, le dijo, aquí está, mira, Tomás. Amén. Jesús resucitó. Amén. Se apareció a mucha gente. El libro de los Hechos dice que se apareció a 500 por última vez. Amén. De manera que hubieron pruebas contundentes de que Jesús resucita. Y esto, hermano, a nosotros nos da una prueba clara de que Jesús hizo un sacrificio completo. Alabado Dios. Y ahí Él nos perdona. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso es que se había de celebrar esta actividad. Aquel pan partido representaba, hermano, aquel sacrificio que Jesús hizo. Vea, en el mensaje pasado les hablaba del cordero que inmolaban en la Pascua. 3 días antes lo agarraban y lo azotaban. Cristo fue azotado, Cristo fue maltratado, Cristo fue escupido por aquellos mismos hombres a quienes Él había venido a salvar. Fue ofendido de tal manera que, hermanos amados, nadie, ningún ser humano es capaz de soportar todo lo que Cristo soportó sin abrir su boca, sin poderse defender. Yo le aseguro que nosotros somos capaces de tener el poder cuando alguien nos ofende, de dañarlo. Jesús les dijo a aquellos que lo agarraron en el monte de los olivos donde estaba orando, ¿por qué vienen a mí con palos? Amén. ¿Ustedes creen que yo no puedo orar a mi Padre para que envíe con 12 legiones, dijo, ¿verdad? 12 legiones de ángeles para que me protejan. Él podía, Él era Dios. Cuando le decían, bájate de la cruz, les pregunto, ¿ustedes creen que no se podía bajar? Él tenía el poder. ¿Acaso no se transformó en el monte de la gran transfiguración, donde lo visitaron, aleluya, Elías y Moisés? Él se transformó, se hizo en cuerpo de gloria, ahí cayó la gloria de Dios. Él podía bajarse de la cruz, aleluya, pero no lo hizo, porque Él venía para pagar el precio de nuestros pecados. Él soportó el dolor porque nos amaba a nosotros. Por eso esta noche vamos a disfrutar de esta bendición, conmemorando ese sacrificio glorioso que nos ha hecho libres. Si usted es libre, dale gloria a Dios. Aleluya. Y esto lo siguieron celebrando la iglesia y empezó a tornarse en una situación deplorable. Ya no tenía el sentido correcto. Amén. Gloria al Señor. Ya no tenía, hermanos amados, la eficacia. Ya los corintios estaban abusando de la cena del Señor, de aquel acto sagrado y santo. Estaban abusando de una manera que el apóstol Pablo se ve en la necesidad de ponerles en claro las cosas. Y por eso es que este rito, esta gloria al Señor, ceremonia que vamos a hacer hoy, el que va a participar de ella debe de tener conciencia de lo que está haciendo. Amén. Debe de saber con claridad, porque es bonito saber que los israelitas la comieron después que fueron librados. Amén. Es bonito saber que Jesús la comió con sus discípulos y les dio una promesa eterna. Pero nosotros como iglesia estamos como en el camino con una esperanza eterna de salvación. Gloria a Dios. Amén. Y a veces decimos que es más fácil para nosotros. Vea, la ley mataba. La cosa es terrible hoy, aunque usted no lo crea. La gracia es amor.
La gracia no mata. El pastor decía en la mañana acerca de un matrimonio que le mintieron al apóstol Pedro y murieron, ¿verdad? Ananías y Zafira. Hoy el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre han decidido, hermano, hacer un solo juicio. Y ese juicio va a ser al final. Amén. Hoy por eso usted mira que el criminal mata 20, mata 30, y si la justicia no lo puede agarrar, ahí anda libre. Amén. Y sigue matando. Y a veces la gente en su juicio, fuera del entendimiento de las Escrituras, dice: ¿por qué no hace nada Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios, el Dios de justicia? Dios traerá a juicio todas las cosas. Amén. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos. Amén. Tenemos que tener cuidado bajo las ordenanzas de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque en aquel día que seamos presentados ante Dios, estemos aprobados. Aleluya. Amén. Pablo le decía a Timoteo en una de las cartas, en el capítulo 2 y el verso 15, le decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, le decía, la palabra de verdad. Gloria al Señor. Procura con diligencia. La iglesia tiene que actuar con diligencia de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Estas no son locuras, no se hacen a lo arrebatado. Estas no se hacen, hermano, porque yo quiero hacerlas. Esto tiene un sentido, y usted como iglesia es enseñado continuamente por la palabra. ¿Para qué? Para que aprenda a cómo servir a Dios. Ya la iglesia a nivel mundial no ignora estas cosas, sino sigue haciendo, aleluya, desordenado, lo sigue haciendo fuera del orden, lo hace voluntariamente. Y aunque después diga: el pastor tuvo la culpa porque me la dio, aleluya, no es cierto, porque la palabra de Dios no está privada. ¿Cuántos traen Biblia? Amén. Todos traemos Biblia y tenemos la responsabilidad de leer, tenemos la responsabilidad de venir y escuchar el mensaje de su pastor. ¿Cuántos lo creen así? ¿Por qué? Porque usted va a aprender la verdad de Dios. A veces actuamos en desorden, o actuamos, hermano amado, aleluya, las cosas no como Dios quiere, por causa de eso, porque no estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Aleluya. Y después viene, dice el apóstol Pablo, el castigo, la vara de Dios sobre nuestras vidas. Alabanza. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero que vayamos a la Escritura. Ahí nomás, dele vuelta a la página, en el capítulo 11, y váyase al versículo 17. Poderoso Dios. El abuso. Ahí así dice el tema, ¿verdad? En su Biblia. Creo que el mismo tema tiene ahí. Gloria al Señor. El abuso en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Amén. Aleluya. ¿Por qué les dice el apóstol Pablo esto? Porque al comienzo les ha hablado del cubierto, de ese tapadito que ustedes andan ahí en la cabeza, hermana. Y el apóstol Pablo les dice: les alabo porque en todo lo que les he enseñado, amén, lo estás haciendo como es, en otras Lo palabras. están practicando. Amén. Amén. Están sometidos. Amén. Amén. Y les explica, gloria a Dios, porque traen el cubierto, porque Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Pero llega el apóstol Pablo a la parte donde le dice: pero en esto no les puedo alabar. Amén. Ambas cosas tienen gran sentido, tienen gran importancia en el servir a Dios, y no porque estemos haciendo una bien es que estamos bien. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Hay que hacer todo de acuerdo a la palabra de Dios, no como el pastor quizás quiera imponerle. Aleluya. Si no está pegado a la palabra, haga a un lado la enseñanza de él, pero lo que la Biblia dice hay que tomarlo en cuenta. Y aquí el apóstol Pablo les está diciendo: en esto no les puedo alabar. Aleluya. Están haciendo cosas que no es digno en el Señor. Y vamos a leer: porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo.
Él alude a esto, mire, porque es preciso que entre vosotros haya disensión para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. No sé si entendió la escritura, pero ¿qué significa esto? Que los que practican y hacen disensiones y divisiones dentro de la iglesia están desaprobados, ¿verdad? Claramente. Así, sin estar tanto explicando tanta cosa, están desaprobados. Y si están desaprobados, ya Dios los hace a un ladito, ¿verdad? Pásense aquí a la izquierda, a ustedes, les dice, ¿verdad? Dios nos ayude. Amén. ¿Cuántos han leído el capítulo 25 del libro del Evangelio de Mateo? Donde Mateo narra ahí, escribe el juicio de las naciones, donde dice que a los que hicieron bien los pasará a su derecha. Venid, buen siervos, dice, les dirá, y pasarán a la derecha, y los cabritos, dice, a la izquierda. Y después les da la orden. Gloria a Dios. A los de la izquierda, ¿qué les dice? Al fuego eterno. Apartados de mí. ¿Verdad? Al fuego eterno. Esto, hermano, no tiene gran enredo, no tiene tanta dificultad, no necesitamos hacer tanta elocuencia. Estas cosas son bien claras en la palabra de Dios. Y es bien importante que usted y yo las asimilemos, porque a veces el capricho, la altivez, quién somos, el nombre, el apellido, como decía el pastor ayer, no nos quiere dejar someternos a la palabra de Dios. Pero hay una sola cosa, que en este camino es donde hay vida eterna, en la palabra de Dios. Y quien quiere ser salvo tiene que someterse a las Escrituras. De lo contrario, no hay viaje para el cielo. Gloria al Señor. Y estas cosas tienen gloria al Señor, grande fuerza para que nosotros nos sometamos a ellas. Así es, hermano. Gran valor. Poderoso. Por eso es que usted ve que muchos cristianos no quieren participar de esto. Y tienen miedo porque el apóstol Pablo, ahí vamos a leerlo, dice que muchos están enfermos, ¿verdad? Que muchos, dice, ahí ya duermen, dice. Pero Pablo, cuando habla de dormir, habla de los que ya están allá en el cementerio, ¿verdad? De eso habla. Y mucha gente tiene miedo. Y yo lo estaba diciendo en la enseñanza pasada, que nosotros no tenemos que tener miedo a pasar esto. Tenemos que tener miedo a andar mal, ¿no? Andar mal delante de ¿Sí? Cierto. Porque comer o participar de la Santa Cena no es lo que condena. No, lo que condena es el pecado. Estar mal delante. Que hay en nuestro corazón, estar mal delante de Él. Y los que practicaban disensiones, divisiones, problemas, estaban comiendo la cena del Señor, ¿verdad? Y Pablo dice, por esto no les puedo alabar, amén, porque ustedes son enemigos y en la mesa se juntan para comer. Vea que no se puede eso. Jesús, cuando se sentó con sus discípulos a comer, con todos estaba en paz. Y aunque Judas estaba ahí, vea, a las escondidas, y tenía ya en lo más secreto Judas el deseo de entregarlo, ya había hecho un contrato con aquellos hombres, amén, de que se los iba a entregar. Ahí lo descubrió Jesús. Y dijo, uno de ustedes, de los que está aquí en la mesa, me va a entregar. ¿Se acuerdan que leímos eso? ¿Verdad? Uno de ustedes, y en todos entró consternación y preocupación, y decían, seré yo, Señor. Señor, seré yo. Y Jesús les da palabras precisas y claras para explicarle, y dice, el que moje el pan conmigo en mi plato, ese es. Aleluya. ¿Verdad? Y en el momento que él está diciendo, Judas está metiendo el pan ahí. Y eso dice uno de los evangelios. Vea, en otro de los evangelios dice, al que yo le dé un bocado en la boca, ese es. Y le da el bocado a Judas, para que el resto ya no siguieran pensando que estaban mal. Para que el resto supieran quién, hermanos amados, iba a ser. Y algo me llama la atención en esto aquí. Aunque, vea, todo esto estaba profetizado y debía ser así. Y es que nosotros no podemos engañar a Dios. Él lo conoce todo. Y por eso este es un acto de conciencia. Amén. Entre usted y Dios.
Aleluya, entre mí y Dios. Aleluya, un acto de conciencia que cuando usted va a participar de esto, usted, hermanos amados, debe traer un corazón en paz, con gozo. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a seguir leyendo. Verso 20. Cuando puedo reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Gloria al Señor. Los hombres de Dios siempre han tratado de enseñar la iglesia, ¿verdad? De enseñar de los principios. Y por esto los hombres de Dios muchas de las veces tienen que ser confrontados, queriendo señalarlos como autoritarios o como hombres que quieren tomar derechos sobre las congregaciones. Cuando a veces ponemos la restricción de quién y nos puede hacer, ¿verdad?, estos actos. Mas sin embargo, el amor de nuestros corazones nos conlleva a librar a aquel que no está apto de participar de la ira del Señor para ser castigado. Aleluya. Ese es el propósito. El estar ahí trabajando, estudiando, escudriñando la Escritura. Hermanos amados, ese es el plan. Allá donde se comen cada domingo la galleta esa, gloria al Señor, al sacerdote no le interesa. Amén, que usted se coma esa galleta sin saber lo que se está comiendo. Y como ellos mismos, ni ellos mismos saben lo que están haciendo. Amén, porque no hay amor, ni aleluya, para que usted sea enjuiciado por Dios, ni para que sea salvo. Mas sin embargo, en el Evangelio las cosas no son así. Cristo nos enseñó un camino mejor, que había que amar a la iglesia y que había que enseñarla e instruirla para que fuera librada del juicio de Dios. Ese es el poder de la predicación, para que la gente sea librada del juicio de Dios. ¿O por qué cree que vino Cristo? El mundo entero estaba expuesto al juicio de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús hemos venido a alcanzar el perdón de nuestros pecados, la redención, y hemos sido reconciliados con el Padre. Ahora tenemos entrada eterna. Dele gloria a Dios en esta hora. Alabado sea el Señor. Y este acto hay que hacerlo con entendimiento. Amén. Sí, abusar de la cena del Señor es eso. No tener conciencia de que tenemos que hacerlo, hermano, en paz con todos. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Esa es la aplicación de este punto, esa es la verdad central. Somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo somos uno. ¿Verdad? Eso decían los versículos que leímos como base. ¿Verdad? Que somos el cuerpo de Jesucristo. Y como cuerpo, el pie no puede estar enojado con la mano. ¿Verdad que no? No. Yo les decía el domingo pasado que la mano no puede salir para el Walmart y el pie para allá, para Sedalia, ¿verdad que no? Tiene que estar unido. Hay una unidad. Y nosotros, decía el apóstol Pablo, siendo muchos, somos uno en Cristo Jesús. Y tenemos que amarnos. Amén. Amén. Y por eso al final vamos a tener un momento para reconciliarnos el uno al otro, como lo hizo el hermano Alfredo. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar esas cosas. Amén. Aleluya. Si eso es sacado de nuestro corazón hoy, no tenemos impedimento para participar de la cena del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Alabado sea Dios. Así es que no es bueno abusar de esto. No es bueno hacerlo, hermanos amados, en distancia con nuestro hermano. Si usted siente un sentimiento por alguien, hay que tener la valentía de ir y decirle perdóneme, ¿verdad? Sí. Perdóneme. En realidad usted no tiene que explicarle más. Si fueron tantas cosas las que le ha hecho, se va a tardar mucho y el culto es corto aquí. Vean, pídale perdón nomás y dígale perdóname, y el Espíritu Santo dará la sanidad. Gloria al Señor. Dele fuerte ese aplauso a Jesucristo. Aleluya. Hay otro punto
Pablo le señaló y es comer indignamente la cena del Señor. Y cuando yo leí este punto, me quedé pensando en la primera vez que traje una enseñanza, que la Biblia dice que nosotros no somos merecedores, amén, de esta salvación. ¿Y cómo es que vamos a participar siendo dignos? Porque a veces nuestra mente no entiende con claridad lo que las Escrituras quieren enseñarnos. Pero yo quiero leerles algo que dice aquí: comer de manera indigna es participar de la mesa del Señor con un espíritu indiferente, egoísta e irreverente, sin ninguna intención ni deseo de apartarse de los pecados de los que se tienen conciencia y de aceptar el pacto de gracia con todas sus promesas y obligaciones. ¿Verdad? Eso es comer indignamente. No sé si entendió. Sí. Amén. O sea que cuando estamos haciendo algo, quizás a las escondidas, ¿verdad? Nos estamos pegando una escapadita por ahí al mundial. Amén. Y estamos haciendo cosas indebidas. Y venimos a querer participar de la mesa sagrada del Señor. Amén. Eso es comer indignamente. Sí, porque tenemos que reconocer que este sacrificio que Jesús hizo, que estamos simbolizando aquí hoy, fue el que nos dio perdón del pecado. Y quizás nosotros no estamos dispuestos a apartarnos de ese pecado. Amén. Entonces, como no estamos dispuestos a apartarnos, no tenemos un corazón arrepentido. Amén. Un corazón convertido a Jesucristo, estamos comiendo indignamente. No que nosotros tengamos, hermano, el derecho de comer, o porque ya nosotros hemos hecho algo para que nuestros pecados sean perdonados. No, nosotros no tenemos esos derechos, pero Cristo ya lo hizo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo, recibirlo, amén, y estar conscientes de que cuando estamos en Cristo estamos ya muertos al pecado. Aleluya. Amén. Santo. Estamos muertos al pecado. Y yo quiero que leamos unos pasajes que están allá en la carta a los Romanos. Aleluya. En el capítulo 8 de la carta a los Romanos, Poderoso Dios. y el verso 9, gloria al Señor, dice: mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Entiende eso? Amén. Amén. ¿Cómo se tiene que discernir esto en el Espíritu? Amén. Y para discernirlo en el Espíritu hay que tener entendimiento de que estamos muertos al pecado. Amén. Y cuando el Espíritu de Cristo mora en nosotros, estamos muertos al pecado. Pero si usted y yo nos pegamos las carreritas por allá a hacer lo malo y queremos aquí aparentar, decíamos que el Señor dijo a Judas: este me va a entregar. Amén. Y Dios no va a pasar por alto eso. Por lo tanto, comer indignamente es no estar dispuesto a apartarnos de esas cosas para servir a nuestro Dios. ¿Está entendiendo? Pero yo creo que esta noche todos hemos estado dispuestos a morir al pecado y a vivir para Jesucristo. ¿Cuántos están dispuestos? Gloria al Señor. Aleluya. Y por esto Pablo le dice a los corintios: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, verso 27 estamos leyendo, gloria al Señor, será culpable del cuerpo, de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, escudriñese. ¿Verdad? Pablo es bien claro en eso. Y nos hace saber hoy a nosotros a través de esta palabra. Aleluya. Probémonos. Amén. Nada cuesta pensar cuál es el estilo de vida. Amén. ¿Qué son las prácticas? Sí. Amén. Si hay personas que nos conocen a nosotros, es en nuestra casa. Alabado. Amén.
Va a tener el derecho de salir, si usted tiene su esposo aquí, su esposa aquí, de ir y preguntarle, dime algunas que ella sabe para poder ponerlas derechas, ¿verdad? Sí, amén, porque entre matrimonio no nos podemos cubrir, estamos para ayudarnos, ¿verdad que sí? Y es bien importante que nosotros hagamos esto bien delante del Señor. ¿Está entendiendo, verdad? Aleluya. Dijo un predicador un día, si hay cosa difícil predicar, es predicar delante de la esposa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ella sabe quién somos. Amén. Ella sabe quién somos. Y yo me gozo porque a veces predicando mi esposa hasta llora tocada por el Espíritu Santo. Y eso me da aprobación a mí. Gloria a Dios, porque hermanos, tenemos que tener un buen testimonio no solo de la vista de la iglesia, sino en la casa, nuestros hijos, amén, gloria al Señor. Y es bien importante esto es tener dignidad para servir a Dios, amén, amén, eso es tener dignidad. Cuando hay cosas en la casa que no se enderezan y están ahí siempre estorbando, hay que mejorarlas, sí, y no estemos quizás planificando de participar de cosas sagradas. Amén, porque esto no le agrada al Señor. Y hay que hablarlo como está escrito en su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguir leyendo, ya mero termino, hermano. Verso 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿verdad? Si nos examináramos, no seríamos juzgados. Y eso es lo que tenemos que hacer. No estamos exigiendo una perfección, ¿verdad? Nadie es perfecto aquí. Pero hay que hacer un acto de conciencia en el corazón. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Sí, lo amamos. Y no vamos a hacerlo sentir mal actuando de una manera desordenada y desobediente. Y Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Cuántos saben eso? El que a mí viene dice, yo no le he hecho fuego. Por lo tanto, nunca es tarde para reflexionar. Hoy podemos arreglar, vea, cualquier circunstancia y situación que nos lleve. El apóstol Pablo, por este desorden que pasó y estaba pasando en la iglesia de los Corintios, nunca encontramos que les dijo, ya no hagan más la cena del Señor. ¿Verdad que no? No la omitió porque están participando para que sean